Algo importante y vamos a ver algo, y es algo que nosotros a veces no prestamos atención, pero nos sucede a menudo, y es el exceso de confianza. ¿Cuántos alguna vez se han sentido súper confiados en algo? ¿Alguna vez usted se ha sentido súper confiado en algo? Bueno, muchas veces nosotros, ese exceso de confianza nos hace creer que podemos estar un poquito más allá de lo que Dios tiene, o que algo nuevo puede pasar y que nosotros tenemos el control de todo. El tema del exceso de confianza es que es una manera también en la que Dios se glorifica y muestra cómo es el hombre y cómo Él actúa en el hombre. ¿Qué tiene que ver el exceso de confianza con el no te detengas? Tiene mucho que ver. Porque una de las cosas que nosotros vamos a ver hoy es lo siguiente. Quiero que usted pueda ir al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Ahí hay una parte muy interesante, y es cuando nuestro Señor Jesús habla con Pedro. La Biblia empieza relatando lo siguiente. Dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Vamos de vuelta. Fíjese que dice, primero lo que está diciendo es lo siguiente, diciendo: Pedro, esto es lo que va a pasar. Simón, esto es lo que va a suceder. Ten en cuenta esto. Va a pasar esto, va a haber, Satanás ha pedido zarandearlos. Pero lo bueno es que si usted presta atención un poquito, y esto tiene que ver con el exceso de confianza, dice que Satanás los había pedido para moverlos, para ver qué es lo que pasaba con ellos, en cierta manera. No vamos a desglosar lo que es zarandear y qué tiene que ver con el trigo. Pero lo que me gusta es que Jesús hace hincapié ¿en quién? En Simón. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a leer dice: ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti. No dice he rogado en oración por todos, he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Ahora, dice, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas. En cierta manera lo que le está diciendo: mira, esto es lo que va a pasar. Va a haber una prueba y tú te vas a equivocar. Porque más adelante lo que sigue diciendo es, Pedro responde: Señor, estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún morir contigo. Es lo que todos nosotros decimos. Yo no voy a caer, yo no me voy a equivocar. Yo estoy firme, yo sé lo que hago. Yo sé en el lugar que estoy. Yo sé cuánto tengo de Dios. Yo sé cuánto llevo. Yo sé lo que puedo hacer. Yo sé que no voy a ceder ante tal situación o ante tal circunstancia. Pero Jesús le responde: Pedro, déjame decirte algo. Mañana, por la mañana, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Esta versión dice: negarás 3 veces que me conoces. Cuando uno lee ese relato, lo que podemos ver es lo siguiente. Vemos a Cristo diciéndole qué es lo que va a pasar. Y diciéndole a Pedro: esto es lo que va a suceder. Pedro dice: no, yo estaré contigo. Yo daré mi vida por ti. Yo iré contigo hasta el final del mundo. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, te voy a decir qué es lo que va a pasar. Te vas a equivocar. Me vas a negar. Tú lo vas a hacer. Por más que tú me digas ahora que no, tú te vas a equivocar. Tú vas a fallar. Pastor, usted me está diciendo que es muy duro esto. No, es que lo que le está diciendo es eso. Le está diciendo: Pedro, tú vas a fallar. Tú te vas a equivocar. Y que lo que en esta tarde vengo a decirte es: tú y yo nos vamos a equivocar. Tú y yo no somos perfectos.
Tú y yo vamos a tener algo. Tú y yo en algún momento vamos a deslizar. Tú y yo en algún momento vamos a pensar mal. Tú y yo en algún momento algo vamos a hacer. Porque la Biblia es clara, dice que Satanás lo había pedido para zarandearlos. El punto es que llama a todos a la zaranda, pero Cristo pide por uno solo. Y dice para que tu fe no falle. Y lo que me gusta es que dice, cuando te arrepientas. ¿Cuántas veces hemos fallado y no entendemos que no somos perfectos? El día que nosotros podamos entender que la perfección solamente existe en Cristo, es cuando usted y yo vamos a empezar a darnos cuenta que no tenemos todo bajo control. Se lo dice alguien que lo tuvo que aprender a golpes. Podemos manejar algunas cosas, podemos tener algunas cosas bajo control, pero hay cosas que no las dominamos. Hay cosas que nos sobrepasan. Hay situaciones en las que no estamos bien. Y el problema es que cuando nosotros empezamos a tener el control de algunas situaciones, es cuando hay un problema. Hay un exceso de confianza que nos lleva a creer que tenemos el control de todo en todo tiempo y que conocemos todo en todo tiempo. O sea, dejamos a Dios de lado. Nadie discute que Pedro no salió en defensa de Cristo. Nadie discute que Pedro fue el que salió a ponerse enfrente. Nadie lo discute. Nadie discute que Pedro no iba a dar su vida. Hay un ejemplo. Lo que no está en discusión es que Pedro sigue siendo humano. Diga conmigo, soy humano, soy persona y me equivoco. Entonces, cuando uno ve esto, no es una manera de justificarse, es una manera de entender que nosotros, sin Cristo, no somos nada. Es una manera de entender que todo lo que usted y yo podamos decir, hacer, la única manera de que tenga un respaldo válido es a través de Jesús. El punto es este. Creemos tener todo firme, creemos tener todo controlado, pero cuando creemos que somos más firmes es cuando más débiles estamos. Porque entre más firmes nos creemos, más nos alejamos. Y digo más nos alejamos porque directamente empezamos a confiar más en lo que nosotros controlamos que en lo que Él controla. Porque ya depende de lo que yo tengo, depende de cómo yo lo hago, depende de cómo yo me muevo. Entonces, eso va pasando. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando somos movidos, somos zarandeados, somos humillados y pisoteados. Y cuando llegamos a este punto, es cuando nos sentimos que estamos más flacos que nunca. Es donde nuestra super seguridad termina por el piso. Es donde lo que usted y yo pensábamos que dominábamos se fue a la nada. Fue como Sansón. Sansón pensaba que tenía todo dominado, pero llegó un punto bajo la presión que fue y cedió. Fue un punto que bajo la presión no pudo dominar más allá. Y eso es lo que te quiero decir. A veces estando bajo presión, tú y yo no vamos a dominar nada. Usted y yo podemos estar aquí, pero lo que tenemos que ver es que solamente necesitamos de Dios en nuestra vida para poder salir adelante. Ahora, Pedro, en cierta manera lo que está diciendo es: Señor, yo no me voy a equivocar. Yo voy a hacer todo esto. Y es algo que usted y yo decimos a menudo: yo no te voy a fallar. Yo nunca te voy a fallar. Yo siempre estaré. El punto es que cuando usted y yo nos levantamos, en algo fallamos. Cuando usted y yo no nos damos cuenta de esto, es cuando las cosas se terminan. Es cuando las cosas se van. Es cuando la seguridad ya no está. Es cuando somos humillados. Es cuando se derrumba ese castillo sobre nosotros. Es cuando ya no pasa nada. Es cuando yo decido cómo va a ser la cosa. Jonás, tienes que ir a hacer tal cosa. No, a mí no me parece bien eso. Él estaba tan seguro de lo que Dios tenía que hacer más que Dios. O sea, él era Dios sobre Dios. Y ese exceso de confianza es el que nos va separando. Sin darnos cuenta, nos va separando. Nos va alejando.
debería ser de esta manera, Dios debería actuar de esta forma, Dios debería castigar de esta manera, Dios debería bendecirme de esta manera, Dios debería hacer esto de esta manera. No, usted y yo no somos Dios. Porque el exceso de confianza lo que va a hacer es que cuando la palabra no me guste, yo no abrir mi corazón a la palabra. Cuando algo no me guste, yo no estar atento. Cuando yo venga a la iglesia, no estar prestando atención. Es empezarle a dar atención a otras cosas antes que a la iglesia. Y esto se está apagando, ¿qué onda? Corten el micrófono. Hola, entonces sí, ahí está. Entonces, lo interesante es esto: que cuando toda tu confianza es derribada, te sientes tan solo y te sientes tan humillado que no sabes dónde ir. Porque tu seguridad no existe. Porque tu seguridad no vale nada. Porque lo que creías conocer no sirve. Porque te das cuenta que no puedes sostener lo que dijiste. Y porque te da miedo presentarte delante de Dios. Porque te equivocaste. ¿Quién soy yo para presentarme? Si le he fallado. Estaría bueno preguntar en el mundo, ¿quién no le ha fallado a Dios? Y lo que estaría bueno preguntar es, ¿a quién no ha perdonado Dios? Y te hablo de esta seguridad, exceso de seguridad o de confianza, porque cuando esto sucede, ese mismo exceso de confianza te hace sentir tan sucio que no te hace y no te deja ver cuánto Dios te ama. Y viene y te acusa y te dice, te equivocas todos los días y lo vas a seguir haciendo. No eres tan bueno en lo que hacías. Aún sigues pensando cosas que habías dejado de pensar. Aún sigues haciendo cosas que habías dejado de hacer. Aún sigues haciendo esto, aquello, pensando, mirando, lo que sea. ¿Dónde está tu confianza? Tu seguridad te duró tanto tiempo. Tu exceso de confianza te ha mantenido firme hasta tanto tiempo. ¿Qué ha pasado ahora? Entonces esa confianza se termina convirtiendo en una traidora que viene a decirte y a humillarte y te habla al oído y te dice, no vales nada. Porque tú no tienes palabra. Porque tú no tienes códigos. Porque tú no te puedes presentar. Pastor, eso pasa, sí pasa. El tema es que nadie lo quiere reconocer. Porque reconocerlo sería aceptar que nunca tuvimos nada controlado. Y en esta noche vengo a decirte, tú y yo no controlamos nada. Tú y yo no controlamos aún nuestra vida. Tú y yo no controlamos el aire. Tú y yo no controlamos el tiempo. Tú y yo no controlamos el crecimiento de nuestros hijos. Tú y yo no controlamos nada. El día que usted y yo pensemos controlar algo es cuando nos estamos alejando, y ese día es cuando tropezamos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Por más que tú me digas esto, por más que yo en ti pueda edificar una iglesia, por más que yo en ti ponga el ejemplo de la roca, por más que yo vea en ti algo que nadie ve, vengo a decirte, te vas a confundir, te vas a equivocar, pero no tengas miedo. Levántate, porque cuando te arrepientas, yo estaré para decirte, acá estoy. Levántate y como tú aprendiste, ve y ayuda a los otros. El punto es ese. Pedro no vio anteriormente. Pedro termina respondiendo como usted y yo respondemos. Usted y yo terminamos respondiendo, daría la vida. Pero el punto es este: ya le hemos perdido tantas veces a la vida que no somos dueños de nada. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Usted y yo no somos dueños de nada. Usted y yo somos dueños solamente de aceptar si queremos aprender o no aprender a caminar en Dios. Y aprender a caminar en Dios significa que usted y yo nos vamos a equivocar. Es que usted y yo en algún momento lo vamos a negar. Es que, Pedro, tú no eres el que, no, yo no he sido el que ha caminado con él. No, yo no lo conozco, jamás me junté con Jesús. ¿Quién es Jesús? Con el que, no. Josué, Jesús, es lo mismo. No, este era otro, viene de otro lugar.
Pedro lo negó de las maneras que se le ocurra. Fueron 3, pero fueron bien duras. Y usted en cierta manera y yo en cierta manera lo terminamos negando con nuestros actos. Pero si en esta noche somos los que hoy estamos acá, es porque hay algo que va a suceder en la casa. Yo quiero que usted levante su mano y tome la palabra, porque a mí quiero que usted tome lo que Cristo le dijo a Pedro. Quiero que lo guarde en su corazón. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que tú y yo seremos ejemplo de que cuando uno se equivoca, se puede arrepentir, puede levantarse y puede ayudar a otro que no sabe cómo hacerlo. No, usted me está entendiendo. Hay alguien a nuestro lado que está necesitando ayuda. Hay alguien a nuestro lado que está necesitando. Tal vez usted y yo tuvimos que pasar por ciertas circunstancias para decir: yo salí de ese lugar, yo aprendí de eso, yo sé lo que es levantarse, yo sé lo que es perder la seguridad, yo sé lo que es ser humillado, sé cómo hacerlo, sé cómo salir. Ven, vamos a Cristo. ¿Qué hay que hacer? Nos tenemos que arrepentir. No hay otro secreto. Le dice: cuando te arrepientas, cuando tú te arrepientas y vuelvas a mí. Vamos de vuelta. Cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Porque lo que le está diciendo Pedro: cuando tú me niegues, tú te vas a alejar. Porque cuando tú digas que no me conoces, yo no te podré cuidar. Porque cuando tú me desconozcas, yo no estaré contigo. Yo te estaré mirando y van a decir: ese era el que se creía confiado, ese era el que la tenía clara. Y vendrá el enemigo a hablar en las noches y a decirte: te vas a volver a equivocar, te vas a volver a equivocar. Pero en esta noche vengo a decirte: ponte de pie las veces que sea necesaria. Tú te tienes que parar, porque mientras que podamos arrepentirnos y volver a Él, hay gracia que nos guarda y nos levanta. No importa cuántas veces tengas que volver, pero vuelve las veces que sea necesaria, porque Cristo viene a decirte: vuelve a mí y tú serás ejemplos para los que están al otro lado. ¿Quién le da un aplauso a Jesús? Entonces, el exceso de confianza demoró en una persona terminar con sus enemigos. El exceso de confianza casi hace que una ciudad se pierda. Si Jonás hubiese hecho las cosas desde el principio, las cosas hubiesen sido más cortas. El único que se termina complicando la vida es él. Y vengo a decirte algo: no hay prueba que no puedas superar en Dios. No hay prueba de la que no te puedas levantar. Alguien no me está entendiendo en esta noche. No hay prueba de la que tú no puedas salir. No hay nada de lo que Dios no pueda rescatarte. No importa qué tan profundo sea el océano, Dios mandará un pez para que te rescate, porque en esos 3 días Dios te va a perfeccionar. No importa cuánto te vuelvas a quejar, pero Dios te va a hacer cumplir el propósito que tiene en tu vida, te guste o no te guste. Porque si tiene que crear una tormenta para que tú te caigas, Él va a crear una tormenta. Y si te tiene que dejar ciego para que llegues a 2 pilares y derrumbar un templo, lo va a hacer. Pero tú vas a cumplir el propósito que Dios tiene. ¿Sabes por qué? Porque lo único que Él está pidiendo es: vuelve a mí, no importa cómo, vuelve las veces que sea necesaria, yo estaré contigo. Sansón está y dicen: llamen a Sansón, tráiganlo, traigan a Sansón, vamos a burlarnos de él. Así es el exceso de confianza cuando nos equivocamos. Llamen al Paulo, vamos a reírnos de él. Su pasado vuelve, vamos a reírnos. Ha vuelto a caer, se ha vuelto a equivocar, ha vuelto a mirar, ha vuelto a hacer esto. Llámenlo, vamos a reírnos y le vamos a decir que no puede,
Le vamos a recordar que está derrotado. Le vamos a decir que no ha podido hacer nada. Ay, no sé si usted lo está entendiendo, pero Dios en esta noche va a hacer algo en algún corazón. El punto es que llamen a Pablo. El tema que traen a Sansón, puse ese nombre nada más. Traen a Sansón y Sansón dice: Señor, a ver, de cierta manera. Le dice al joven: ponme donde reposa el templo, en las 2 columnas. Hay una versión que dice que él empujó con todas sus fuerzas cuando se arrepiente. Y otra versión dice: y descendió el Espíritu de Dios sobre Sansón. Ahora, fue tan simple que fue arrepentirse. Fue decir: me arrepiento de haberme creído más de lo que debería. Aquí estoy, necesito tu ayuda. El punto es, Sansón terminó derrotando, terminó cumpliendo el propósito, pero perdiendo su vida. Jonás termina cumpliendo un propósito, dando un mensaje de salvación como jamás había dado, y después termina llorando por lo que había hecho. El punto es este: usted y yo vamos a terminar el plan que Dios tiene, le guste o no me guste. Dios va a hacer con usted lo que quiere hoy o mañana. No sé si usted me está entendiendo. Dios va a cumplirlo las veces que sea necesario. Usted no se puede escapar de la mano de Dios. Usted no puede ser arrancado. Las tinieblas vendrán a decir: hoy te lo hemos hecho tropezar, mas Él se pondrá y se parará a tu lado y te dirá: ponte de pie, porque aún queda por caminar. Ponte de pie, porque los que se ríen en esta noche van a morir. Ponte de pie, porque los que se han reído en esta noche van a fracasar. Ponte de pie, porque el que te humilló hoy tendrá que llorar, porque yo estaré contigo, porque yo te voy a respaldar, porque yo te voy a levantar y porque yo soy tu Dios. Cuando uno entra en eso, uno puede decir: Señor, mi exceso de confianza me ha demostrado que soy tan humano que no soy Dios. Cosas que no se hablan, cosas que no se dicen, porque estamos tan creídos que nos da vergüenza aceptar que nos equivocamos. Usted es tan humano como Pedro, como yo como usted. Y me encanta Pedro, porque reacciona como yo lo hubiese hecho. Edu, te vas a equivocar, ten cuidado con eso. No, yo lo tengo re claro. Bueno, Edu, mira, vas a pasar por esta situación, y cuando te arrepientas de esto, vamos a caminar un poco más. No, es que yo voy a dar la vida. Edu, te vas a equivocar, pero por más que te equivoques, yo estaré ahí. Por más que te equivoques, yo voy a estar ahí. Yo sé que vas a fallarme. Yo sé que me vas a fallar. Yo sé que no puedes. Yo sé que hablas de tu emoción, pero sé que no puedes. Pero es necesario que pases por esto para que entiendas que no puedes. Te estoy avisando qué es lo que te va a pasar, pero quiero avisarte también que yo estaré ahí cuando me llames, porque tú me servirás de ejemplo ante los demás. ¿Por qué serviría de ejemplo? Pedro estuvo en todas las etapas del evangelio. El que negó a Jesús fue en su primera prédica, ganó a miles. El que negó a Jesús con su sombra sanaba. El que negó a Jesús pasó a ser una piedra fundamental. El que negó a Jesús terminó siendo ejemplo para los demás. ¿Qué te quiero decir? Que por más que tú veas un error hoy, otro que está afuera en ti verá un gran valor. En ti verá alguien que se ha levantado. En ti verá un ejemplo a seguir. En ti verá alguien que tiene ganas. Pero en ti verá principalmente el perdón y el amor de Dios en toda su dimensión. El punto es cómo lo hacemos. Mantenerse en eso.
tú serás ejemplo para muchos. Tus errores serán ejemplos del amor de Dios. Porque está bien equivocarse. Porque eres humano. No te exijas más de lo que no puedes dar. Reconoce tu limitación, reconozcamos nuestra limitación. Aceptemos que no podemos hacer todo. Y el día que aceptemos que no podemos hacer todo, es cuando podremos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente espero en Él y no soy nada sin su presencia. La pastora decía que tomaba una ciudad derrumbada o tomaba escombros y hacía algo nuevo. Cuando usted y yo estamos súper confiados, terminamos siendo escombros. Pero cuando usted y yo nos arrepentimos, terminamos siendo un nuevo templo donde puede reposar su espíritu. Es necesario a veces que la ciudad, o es necesario a veces que las murallas sean derrumbadas para que algo nuevo se pueda levantar. Es necesario que nuestras viejas murallas sean derrumbadas para algo nuevo. ¿Por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver? Porque entre más alto quiere decir que el ejército que está afuera es más poderoso. Y eso quiere decir que tú estás más fuerte. Porque entre mayor sea tu escudo, mayor será el que está enfrente. Pero entre mayor sea tu escudo y más grande sea tu Dios, tú no tienes por qué temer. Porque no importa el ejército que tengas delante, jamás podrán pasar esa muralla que se llama confiar y tener fe que Dios siempre estará conmigo, a pesar de ser un pecador y ser alguien que se equivoca día a día. El punto es que nadie quiere verse como un pecador. El punto es que nadie quiere verse como alguien sucio. Pero la Biblia dice que hemos sido limpios, ¿sí? Por eso le dije, usted y yo no somos dueños de nuestra vida. Si no fuese por la cruz, si no fuese por el precio en la cruz, si no fuese por el pacto, si no fuese porque Cristo murió en la cruz, usted y yo ya no existiríamos aquí. No tendríamos forma de estar. Nuestro exceso de confianza, sin darnos cuenta, se para en su voluntad. Nos hacemos dueño de algo que no nos pertenece. Pero Él en su gracia nos presta de su amor, de su herencia. Y en esta noche no sé cómo has estado, no sé cómo ha sido tu semana, pero tal vez ha sido como la mía, que tuvo que aprender y decir: no tenía tan controlado tanto. No sabía, pensé que tenía dominado todo esto y no lo tenía. Pensé que sabía cómo hacer esto y no lo tenía. Y llega Cristo y nos dice: hey, Pedros, se van a equivocar. Se van a equivocar. Pero yo he pedido por ustedes. Y cuando se arrepientan, los usaré de ejemplo para los que vienen. ¿No lo entiende? Cuando te arrepientas, tú serás el espejo donde otro se va a mirar y dirá: si él pudo, yo también puedo. Si él sacó su casa adelante, yo también puedo. Si él puede con sus hijos, yo también puedo. Si él pudo hacerlo, yo también puedo. Porque si Dios lo perdonó a él, también me va a perdonar a mí. Si Dios lo respalda a él, Dios me va a respaldar a mí. Porque si Dios camina con este hombre, también caminará conmigo. Tú terminarás siendo del ejemplo y yo terminaré siendo del ejemplo más sucio. Terminaremos siendo el ejemplo de lo que Dios usa. De lo sucio lo limpia para convertirlo en un ejemplo que no importa cómo se encuentre, sino que cuando llega y se arrepiente, Dios lo sana, lo purifica y lo enaltece para que el Padre sea glorificado. Ponte de pie en esta noche.